bienvenidas. Un gusto compartir con ustedes esta clase. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, perfecto. Gracias, mija, gracias. Bueno, ahí hay algunas preguntas en el chat. Esto tenemos tiempo para hablarlo, nos podemos quedar tiempo extra y porque saben que es normalmente cuando teníamos parciales, una vez que los traíamos corregidos, los, los dábamos a los estudiantes para que pudieran ver sus errores, pudieran saber dónde habían cometido deslices y si estaba justo o no. Alguna vez he tenido que corregir y cambiar una nota. Eh, bueno, yo soy quien corrijo, digamos, entonces generalmente eh, tengo una evaluación, pero por ahí puedo cometer errores, así que, digamos, sé que algunas de ustedes tendrán dudas con respecto al parcial. Podemos generar un espacio extra que no sea el de la clase para que no ocupemos parte de nuestra clase en hablar de ese tema, y nos ponemos de acuerdo para encontrarnos en algún momento extra para, para poder verlos a los parciales y que saquen ustedes las dudas y que vean dónde están los errores. Así que quedo abierto a eso. De última, al final de la clase nos quedamos, y si somos muchos podemos encontrarnos en algún momento para verlos. En general los parciales han estado bien, hay muchos 7, ustedes saben que se prosiona con 8, de todos modos, nosotros, digamos, con un 7, ya si en el segundo parcial tienen 8 o más, ya están en los grupos de promoción. Siempre tenemos, digamos, una mirada de contemplación con respecto al tema de las notas, porque aparte yo, como ustedes bien saben, analizo otros aspectos, referido básicamente a la participación, a la presencia, a los prácticos, y entonces termino haciendo una radiografía que es bastante aproximada de cada uno de ustedes. Y siempre a mí, como estudiante, me ha parecido interesante que mi profe me conozca, y que mi profe me conozca. Para mí era importante, digamos, de que supiera, digamos, cuánto había puesto de energía, de transpirar la camiseta y de estar, digamos, en la materia para ser aprobado. Yo en realidad con esto siempre he sido un profe muy presencial, y los he observado y las he observado durante 25 años a mis estudiantes, y muchas veces por el comportamiento, la mirada, las preguntas, en ámbitos colectivos, donde hay alguien que hace una pregunta, se anima o tiene más seguridad, más fortaleza de sus saberes, y esa pregunta que uno trata de evacuar o de resolver, le sirve a todos. Entonces yo generalmente me muevo mucho viendo la comunicación gestual, los sitios donde se sientan, los grupos, y entonces la presencialidad, si algo me ha permitido es tener un seguimiento mucho más concreto de cada uno de ustedes. Por eso les digo yo: participen de nuestros eventos, hagan preguntas, devuélvanme cosas, díganme cómo están, aunque sea una pregunta que pueda parecer una soncera, que pueda parecer una puerilidad, puede ser importante y muchas veces despeja dudas. Eh, Así que bueno, yo estoy abierto, todo el mundo puede tener la condición que pelee, porque voy a generarles muchas oportunidades para que puedan demostrar lo que saben y hacia dónde quieren llegar. Así que bueno, esa es más o menos la historia.
Les he puesto algunos tips teóricos en Telegram, vamos a retomar eso con un poco más de ahínco y un poco más de, de seguimiento, eso, que yo creo que también hemos tenido una última parte que eh, esos pequeños teóricos nos ayudaban mucho y yo creo que ustedes les servía verdaderamente. Pero bueno, eso ya lo vamos a retomar, son todas cosas que vamos a ir corrigiendo a medida que se vayan desenvolviendo las clases. No sé si tienen alguna pregunta, quieren hacer alguna consulta. Profe, tengo una pequeña pregunta. Estamos a Sí, Tomás, silenciar. te Es, escucho, es con querido. respecto si subió las notas de los trabajos prácticos. Ah, vos estabas preguntando en eso, Tomás. Sí, está tu Claro. pregunta acá. No, mira, me falta corregir los últimos que han enviado y les prometo, así como les prometí la semana pasada, iba a corregir todos los parciales, voy a terminar de subir todas las notas. Y bueno, ahí habrá, saben que muchas veces ustedes me los mandan pegado con otros mails y por ahí puede haber alguno extraviado, entonces le dice, profe, mira, yo te lo mandé, así que lo busco, si no llega a aparecer la nota de ustedes. Pero eso no se preocupen, si ustedes los han enviado, Tomás, están en mi poder y ya Dale, los voy a mirar y voy a acreditar ese trabajo. Vos no te hagas ningún problema. Yo dale, digo, profe. Muchas gracias. Tomás, que pongamos ahora, yo los quiero ayudar en el trabajo práctico número 2, que tiene una parte práctica bastante importante, inclusive para que hoy abordemos elementos que son de la bolilla pasada, del sector externo, porque tiene varias preguntas respecto a eso, para que no tengan dudas. Si utilizamos estas clases como un ámbito para ponernos de acuerdo, después van a tener menos pifies y se los voy a devolver y no les voy a tener que bajar notas en los trabajos prácticos. Es importante que presten atención y pregunten acá. Yo sé que hay elementos que nos generan dudas y por lo tanto este es el lugar para exponerlos, ¿no? Bien, nosotros la semana pasada introdujimos un Profe, poquito. Sí, disculpa, a mí no me apareció todavía la nota del parcial. ¿no te apareció la nota del parcial? No. Eh, Te digo, o sea, eso puede pasar, ¿sabes por qué? Porque me mandan en el mismo que yo envié, me los pegaron y hay algunos que hay dos parciales, tres parciales, porque están pegados al mismo, pero para que acá te busco, no estás acá. Lo voy a buscar, no te preocupes. Buenísimo, profe. Yo creo que lo mandé segundo, o sea, debe ser o sea, si usted lo Al revisa, uno de toque. los últimos. No te tengo acá, no te tengo. Lo voy a anotar para que Buenísimo. no te preocupes que ya esta misma, mañana te lo devuelvo. Gracias, Eh, profe. no, por favor, por favor. Profe, hola, disculpe que lo moleste y lo interrumpa. Sí, no, A mí no hay tampoco me cargó la molestia. nota del parcial. No pidan disculpas porque no hay ninguna molestia. Bueno, decime el apellido. Mancetti Milena. Mancetti Milena, para que me fijo así rápidamente acá. No te voy a colgar, a menos que lo tenga corregido y me vaya a colgar. Lo mismo para vos, Milena, espérame que es lo primero que haga apenas salgamos de clase. Bueno, muchas gracias. Por nada y disculpas por el desliz. No hay problema. Estábamos hablando de sector Profe, público tengo una consulta. y que es realmente por eso yo los situaba como un elemento distintivo en la economía, ¿no? Porque en general los modelos liberales clásicos y los modelos liberales, digamos, o neoliberales que vinieron después y los modelos que han tomado, digamos, la herencia que vienen de Adam Smith, de David Ricardo, de los pensadores, digamos, en el sentido del liberalismo clásico,
y neoclásico. En general, aborrecen la idea del Estado que participe en la economía, ¿no? En general creen que el Estado no debe participar de la economía. Quizá Estados Unidos sea uno de los países donde más descarnadamente se muestra esto, ¿no? Porque ustedes, que son en Estados Unidos, por ejemplo, si hay petróleo en mi campo, el petróleo es mío, digamos, ¿no? Y el Estado participa residualmente, pero evidentemente las reglas están más claras y el capitalismo ahí respeta muchas de las cosas que generalmente no hace en otros sitios, ¿no? Pero digamos, Estados Unidos parece, yo creo que como el modelo más liberal de todo, en el sentido de la participación del Estado sea la menor posible. De todos modos, el Estado tiene tanta fortaleza que puede duplicar la cantidad de dólares y sin embargo, digamos, no se nota, o sea, tiene déficits fiscales eternos, crónicos, y sin embargo los cubre porque, bueno, es dueño de la moneda que utiliza todo el mundo. Estados Unidos abusa de esas situaciones. Si Estados Unidos tuviera que administrar con la misma característica, digo yo, que administra Alemania, no le estoy diciendo Argentina, realmente sería muy dificultoso, pero en eso hacen verdaderos abusos, el Estado hace verdaderos abusos en torno a eso. De todos modos, digamos, ustedes saben que hay algunos debates particularmente que lo llevaron a Zuckerberg, el dueño de Facebook y de otras redes sociales muy importantes, y los ha llevado al Senado, y lo vi aparecer ahí a Mark Zuckerberg muy temeroso, muy medido en sus palabras, porque bueno, se lo estaba consultando sobre el uso de las redes en elecciones, ¿no? En elecciones que llevaron adelante a que ganara Trump, ¿no? Y en elecciones de medio término. Y por supuesto está en el ojo de la tormenta porque evidentemente tiene posiciones dominantes, es dueño de muchas redes sociales, y por supuesto las redes sociales no son inocuas, no son, quiero decir con esto, que no son agentes que sean extraños a la vida de la gente, al contrario, modelan muchos deseos, modelan muchas intenciones de compra, modelan muchos comportamientos. Y por supuesto a eso se les está en el ojo de la tormenta, y muy probablemente se los vaya a obligar a que tenga que desprenderse de algunas de sus empresas o redes sociales, porque realmente influye mucho en la opinión pública. Como ven, ejemplos como esos, aún en Estados Unidos, digamos, se dan. Nosotros, en general, en los paisitos como los nuestros, que en general tenemos un capitalismo que es un poco donde las reglas se falsean, donde hay un libre arbitrio, etcétera, qué sé yo, acá hay comportamientos que en Estados Unidos implicarían pérdida de la libertad, cárcel, ¿no? O sea, hay fraudes fiscales que las leyes están hechas para los poderosos. Inclusive hoy hay un caso Cuello, un caso Mengo, de gente que utilizaba facturas apócrifas para tratar de pagar menos impuestos, y en Argentina tiene penalidades que son nimias. Y en cambio en Estados Unidos uno puede perder tranquilamente la libertad. Ellos tienen más claras las reglas de ese tipo, y la evasión fiscal es una acción que está penada y que se cuidan mucho de que eso no ocurra. No solamente en eso, sino hasta en pedir subsidios. Hay sectores que están subsidiados, por ejemplo la lechería, y ellos cuando presentan planes dicen, no queremos más subsidios, nosotros, porque bueno, los subsidios, el Estado debe cubrir a muchísimos sectores, no queremos nosotros ser los que se lleven esos recursos, queremos esto, queremos que nos dejen aumentar la producción, que nos dejen tener más, etc. Pero realmente pedir subsidios, hay sectores que están muy subsidiados ahí. El Estado también aparece ahí, el Estado también, por supuesto, imagínese usted la carrera armamentista de Estados Unidos. Estados Unidos tiene de gastos de su presupuesto decenas de miles de millones de dólares por año, no solamente en armas, sino tiene una estructura para
para investigar, para espiar, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado ahí aparece concretamente, a pesar de que hubo indicios desde la guerra del Golfo en adelante, donde ya los privados tenían ejércitos propios, ¿no? Una empresa petrolera muy importante, porque las guerras en los últimos años que emprendió Estados Unidos tiene el petróleo como base de sustentación, digo, para que perdamos un poco también la ingenuidad con respecto a la economía, de por qué son las guerras y el nombre de la libertad. Lo que se ha perseguido realmente a países productores de petróleo que querían tener autonomía. Gran parte de lo que ocurre en Venezuela es eso, la persecución a Libia y el asesinato de Muammar Gaddafi es eso, las dificultades con Irak, la invasión a Irak es eso, etcétera, etcétera, ¿no? En general, tener petróleo ha sido un gran problema para los países poseedores que no quisieran tomar las banderas o las directivas que planteaba Estados Unidos. Las últimas guerras han sido todas por ese mismo tema. Por eso ahí hay una causa adicional para que el petróleo deje de ser ese commodity que en general ha generado la mayor parte de los conflictos en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. No solamente que es dañoso al ambiente, sino también es dañoso a la salud, ha generado guerras, destrucción muy importante. Entonces, como ven, digamos, hasta la empresa de Estados Unidos como Halliburton tiene su propio ejército. Y ellos van con sus propias leyes, o sea, si algún soldado de un ejército privado de la empresa Halliburton se ha inmiscuido en alguna acción civil, ahí está protegido de las leyes. Como ven, las leyes no son todo lo mismo para todos, ¿verdad? El Estado participa en todas las economías, en mayor o menor medida, ¿no? Fíjense ustedes que se está jugando Roland Garros y anteayer a la gente se le dijo que debía abandonar el estadio y estaban jugando el quinto set de un partido porque hay toque de queda a las 10 de la noche. Como ven, el estadio es Francia, ¿no? La cuna de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Aparece un estado y dice, nadie debe andar por las calles a las 22 horas porque estamos combatiendo un virus. Entonces se dan cuenta que el Estado aparece, ¿no? Esto es interesante para ver. Yo les he puesto ahí hoy un par de teóricos con respecto a eso, y para que vamos a situarnos en eso, para que ustedes lo puedan absorber y ver en el sitio en que se encuentra nuestro material. Ustedes van a encontrar que las primeras justificaciones son estas, ¿por qué la presencia estatal, no? Entonces dice, bueno, las causas de la intervención estatal. Imagínense ustedes, yo me refería a esto, en la distribución de los frutos del progreso técnico, imagínense ustedes que hoy en día la conectividad, por ejemplo, Internet, es un elemento que es central para la libertad, para el desenvolvimiento, para el desarrollo, para socializar cosas, para proponer cosas, para publicar. Entonces, fíjense el debate interesante que hay en Argentina con respecto a si es un servicio público o no, porque los servicios públicos en Argentina tienen un tratamiento muy distinto en el mercado, se concesionan y por lo tanto las tarifas que tienen Aguas Cordobesas, que está privatizada, o cualquier empresa de energía que transporte tiene que discutir con el Estado a ver cuánto es el aumento de las tarifas. Y en eso hay un debate muy interesante con las empresas que proveen servicios de conectividad porque no se quieren avenir y ellos plantean sus propias tarifas sin darle al Estado participación, y porque el Estado plantea tarifas sociales donde hay una cantidad de pulsos, de datos que puedan consumir los titulares de esas líneas, que sean navegación, telefonía, mensaje, lo que fuere, y las empresas se han revelado en torno a eso, para que vean ustedes, digamos, cómo, fíjense ustedes que el Estado participa hasta cuando las prepagas aumentan las cuotas a sus afiliados, tienen que discutirlo con el Estado, ¿no? Así que que el Estado participe es también proteger determinado sector para que los aumentos no sean abusivos, ¿no? Por eso es interesante verlo y hasta generar escenarios. Ya ojalá podamos armar
aulas entre los grupos, nosotros acá, para que los podamos debatir con más tranquilidad en los grupos y podamos proponer cosas, evaluar cosas de materiales que yo voy a socializar con ustedes. Hablamos un poco en la clase pasada con respecto a el presupuesto, pero ya lo vamos a abordar. El sector público argentino, para que nosotros lo ubiquemos, porque no todas las naciones son como las nuestras. Nosotros somos, hace un siglo atrás éramos 15 provincias y ahora somos 24 distritos, 23 provincias y una ciudad autónoma. Y aparte nosotros somos hijos del federalismo. Esto ha generado muchas luchas, muchas muertes en Argentina, donde unitarios y federales se han enfrentado con el triunfo del federalismo, pero al final las políticas las terminó imponiendo Bartolomé Mitre después de la batalla de Pavón, y por lo tanto el unitarismo porteño se ha asentado sus reales en desmedro del federalismo, pero está un poquito herido en un ala, ¿no? Somos 24 distritos y por supuesto los distritos tienen autonomía. Gran parte de estos debates hemos asistido en los últimos tiempos con respecto a decretos del gobierno que no querían ser asumidos por las provincias. Entonces, digamos, cada uno de los distritos tiene cierta autonomía, una relativa autonomía. Puede generar sus propias leyes y, por supuesto, leyes que muchas de ellas son leyes nacionales donde suscriben las provincias, etc. Pero una parte del presupuesto de las provincias depende del Estado Nacional. El Estado Nacional ha ido haciendo mucho, por ejemplo, en el reparto de impuestos. Entonces las provincias, qué sé yo, hay provincias que no pueden generar los recursos para sostener su vida provincial, digamos, ¿no? Para asumir los gastos que tienen, por ejemplo, en los maestros. En Catamarca, el Estado Nacional tiene que auxiliar a Catamarca, a La Rioja, a determinadas provincias para que puedan completar el salario de los maestros, ¿no? Esta es una de las cosas que hizo Menem, que es provincializar la educación. Antes estaba asistido nacionalmente, entonces el Estado Nacional era quien asistía y pagaba los salarios de todos los maestros y las maestras, los docentes, profesores, auxiliares, preceptores, etc. Pero bueno, una de las reformas que hizo un gobierno muy neoliberal, que es el de Menem, no solamente que privatizó un montón de empresas, incluido el espacio radioeléctrico, sino también que provincializó esto y por lo tanto las provincias ahora tienen que correr con los gastos con los gastos y la inversión educativa. Por eso hay provincias que hay que auxiliarlas. Entonces el Estado maneja todo el paquete esto de impuestos que estamos viendo ahora y por lo tanto por eso se hace fuerte. Se hace fuerte porque de algún modo también presiona a las provincias para darles partes. Por lo menos hay las provincias que tienen menos capacidad de autonomía, menos desarrollo. Por ahí Buenos Aires, Capital, Córdoba, Santa Fe, hasta Mendoza, Entre Ríos la pilotean, pero después de ahí en más, digamos, las otras necesitan auxilio. Por eso decimos, fíjense acá, el sector público nacional tiene una administración central, que es la del Poder Ejecutivo, la elección que tenemos cada 4 años, y alguien administra, está en la administración central. Después tenemos las administraciones provinciales y municipales. Si ustedes se ven en la captura de impuestos, datos que debería actualizar yo, pero los municipios tienen el 7% de todos los impuestos, y las provincias tienen el 25 o 28% y el resto lo tiene el gobierno nacional. Para que vean ustedes, digamos, hasta qué punto, digamos, nosotros existe este unitarismo, ¿no? Esto también tiene mucho que ver en los planes, ¿no? Porque aparte el gobierno nacional después hace obras, lleva obras, entonces también interviene en acciones que lleva adelante las provincias. Como vemos, tenemos la administración central, que es el Poder Ejecutivo Nacional, o sea, la administración del Estado a nivel nacional, y todas las instancias que tienen que ver con eso, incluido la justicia, la legislatura, etcétera, y todas las áreas del Ejecutivo. Después las administraciones provinciales, lo mismo, se replica ahí, y municipal. En tercer nivel les he puesto los organismos descentralizados, que son aquellos que tienen autonomía, por ejemplo, nuestra universidad. ¿Por qué? Porque tiene partidas estatales de presupuesto, pero aparte tiene son organismos descentralizados que pueden autogobernarse.
y hasta también pueden generar sus propios ingresos, ¿no? En esto también es un tema lindo para debatir, porque, bueno, por ahí las universidades se ponen a hacer trabajos que debieran hacer sus propios egresados, entonces por ahí hay un ruido, es decir, la universidad compite, qué sé yo, a ver un asesoramiento sobre un impacto ambiental para un dique, eso lo puede hacer egresados de una facultad, pero si la universidad se pone a hacerlo, evidentemente es como si fuera alguien que compite deslealmente. En organismos centralizados ahí podemos encontrar el INTA, el INTI, bueno, esto que decimos ahora, las instancias de investigación, todas las universidades, etc., ¿no? Y por último, las empresas del Estado, que en los últimos años ha habido una retracción de las empresas del Estado como tal, ¿no? Porque, bueno, yo cuando tenía la edad de ustedes, el gas era estatal, el gas del Estado, todas las redes de agua eran estatales, obras sanitarias de la Nación, y después la telefonía era estatal, Entel, el, la marítima del Estado era estatal, Elma, etc. O sea, el Estado jugaba un rol muy importante, inclusive en acciones, por ejemplo, de la Junta Nacional de Grano. El Estado era quien vendía afuera y, por supuesto, le compraba y pagaba según la cotización a los productores. Eso Menem también lo sacó, la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne. Entonces ahora se deja el arbitrio privado, entonces bueno, si yo soy productor ganadero, yo quiero exportar porque hay un buen precio, y bueno, que atienda otro el consumo local, ¿cierto? Que está más deprimido, que las familias tienen menos ingresos, y por lo tanto los precios que se pueden tener, la renta que se puede tener ganadera es menor. Esto hablamos en la clase pasada del presupuesto del Estado, ¿recuerdan ustedes? Y ahora vamos a ocuparnos de ver un poquito en el práctico nuestro, trabajo práctico número 2. Fíjense que acá, donde ustedes pueden, de la parte B, yo esto le podemos dedicar parte de nuestra clase, inclusive ahora cuando venga Julio, que hay un parate, no tengo drama en tener clases de consulta para que hablemos de lo que quieran hablar ustedes con respecto a dudas y eso, ¿no? Fíjense, la parte B del trabajo práctico número 2 se refiere al sector público. Entonces, lo primero era el presupuesto. Yo les pregunto a ustedes cuánto destina nuestro país a educación, salud y ciencia. Ahí ustedes, ya hay estudiantes que me han estado preguntando sobre esto, me han mandado consultas, y van a ver ustedes que es lindo para verlo también, porque vamos a ver ahí los modelos, ¿no? Porque en general los modelos más neoliberales hay una retracción de la salud y hay un avance de la salud privada en los presupuestos, por lo tanto, en general se alientan eh, las obras sociales, digamos, que son prepagas, y en la educación exactamente lo mismo, ¿no? Hay gobierno, nosotros vamos a ver, qué sé yo, que en la partida presupuestaria hay creación de nuevas universidades. Qué sé yo, hace unos años en la provincia de Buenos Aires se crearon 10, 11 universidades, inclusive algunas que son Universidad de Punta, Universidad de San Martín, 3 de Febrero, La Matanza. San Martín tiene unos centros de investigación que tiene más desarrollado el tema de la generación de una vacuna propia contra el coronavirus, aunque ustedes no lo crean. Creo que va a ser el primer proyecto de vacuna propia en la Universidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, por eso tiene ahí educación, salud y ciencia, para que ustedes vean también. Nosotros en ciencia, digamos, las grandes economías del mundo tienen presupuestos de ciencia más alto que el nuestro. Lo que pasa es que en Argentina, digamos, existe muy poca investigación científica privada, cosa que en Estados Unidos el 85% es privado. O sea, las empresas investigan, porque investigan para después cobrar derechos y desarrollar semillas, desarrollar químicos, desarrollar fármacos, etc. Entonces, eso en Argentina nosotros no los tenemos, porque las empresas no tienen el porte para investigar, o muy pocas tienen el porte para investigar, y las que son extranjeras investigan en sus lugares de origen. Entonces nosotros acá tenemos un déficit que lo cubre el Estado. Nosotros, a diferencia de Estados Unidos, el 85% de nuestra investigación es estatal. Por eso siempre estamos peleando porque
aumente el medio punto del PBI, después 0,6, del PBI 0,7, qué bueno, tenemos que llegar a un punto del PBI en investigación. Y yo ya también lo digo por una autoestima propia, en el sentido de que, lo estoy diciendo, en el sentido de nosotros dejar de vernos como un país, como un paísito al que hay que ir siempre lo posible. Nosotros tenemos 5 premios Nobel, nosotros tenemos premios Nobel en ciencia básica que no tiene ningún país de Latinoamérica. Tenemos en medicina, en química, hemos tenido premios Nobel. Gente forjada en nuestras universidades, ¿no? Inclusive hoy, bueno, hay científicos argentinos en otros lugares. Inclusive, fíjense que ayer, cuando se juntó el Poder Legislativo, se le dio un premio, una distinción a un físico argentino, que yo creo que va a ser premio Nobel en los próximos 10 años, que es de apellido Maldacena, es un niño, bueno, que se forjó en nuestras universidades y está investigando afuera, porque no está la investigación de punta. Por eso son los 3 aspectos que nosotros vemos. Y para que vean ustedes la evolución, yo creo que también los gobiernos se pueden ver de acuerdo a los presupuestos que hay en educación, salud y ciencia. Después, fíjense en este punto 10, porque en esto después tenemos muchos ejercicios donde yo les voy a decir, a ver, ustedes, si son ministro de Economía, yo quisiera tener una estructura tributaria de distinto tipo. ¿Qué impuestos aumentarían y qué impuestos bajarían? Entonces, la pregunta dice, el Estado argentino tiene recursos que provienen de distintos tributos. ¿Qué participación? Esta es la pregunta que me hizo el estudiante. ¿Qué quiere decir participación, profe? ¿Qué proporción tienen cada uno de los impuestos en el financiamiento del Estado argentino? ¿Qué participación tiene el IVA, la seguridad social, ganancias y otros? ¿Se dan cuenta? Hay algunos que son impuestos muy importantes y otros son residuales. Entonces ahí seguramente ustedes van a construir una barra o una estructura de gráfico de barra donde van imponiendo cada uno de los más importantes, cosas que un golpe de vista se sabe que la seguridad social es lo más importante, el tributo más importante. ¿De dónde viene eso? Y de los aportes que hacemos todos los trabajadores que estamos registrados para sostener a los trabajadores que están jubilados. Entonces cada uno de los trabajadores activos registrados ponemos el 11% de nuestro salario para la seguridad social. Y el patrón pone otros 6 puntos para la seguridad social, es una bocha de plata. Y eso es para sostener a nuestros jubilados y a nuestras jubiladas. Fíjense que en otros países el libre ejemplo es privado, y acá miren, por ejemplo, era privado, había FJP, pobre gente cuando se iba a jubilar. Alguna gente no se iba a jubilar absolutamente nunca si no hubiera aparecido un Estado para jubilar a amas de casa que no tenían aporte. Y por lo tanto se le reconocieron aportes, digamos, con el pago de sus jubilaciones. En este país se jubilaron más de 2 millones de amas de casa. Eso es Estado también, ¿no? Y no se olviden que ese dinero que va a esos sitios, en general después va al consumo, que es gran parte de la demanda agregada para sostener una economía. Che, estoy yendo muy, muy rápido, no los escucho ni toser. Profe, perdón, no entendí el punto B, ¿cómo sería? ¿A qué se refiere el punto B? ¿Qué punto El B? punto 10. Sí. No,
Ah, Rodrigo, vos tenés que nominarte ahí, ¿sabes? Cambia para que, digamos, podamos saber de quién se trata. Te escucho, Rodrigo. Yo quería saber si a la hora de corregir los parciales tomó en cuenta el tiempo a la hora de que lo entregamos o no. Por supuesto, claro, claro, claro. El Ah, tiempo es determinante. Hay estudiantes que tienen notas, estuvieron 2 horas para hacer parcial y ah, tiene una quita importante. Y hay, digamos, hay promocionados que a los 48 minutos, 50 minutos ya estaba hecho el parcial. El que sabe resuelve, o la que sabe resuelve al toque. Cuando yo me entro a demorar, entro a ver, aparte yo los miro los parciales, veo si las respuestas son las que hemos compartido nosotros o son de búsqueda de internet, son todo esto, todo tiene, yo puedo salir a buscar muchas de las cosas, por eso yo trato de hacer preguntas en las cuales ustedes con los teóricos, ustedes puedan armar algo. Esto, digo, bueno, a ver, una estructura en la balanza de pagos, te doy 30 ítems y tenés que ordenarlo dónde pondrías cada uno de estos ítems y hacer una suma total y decirme cómo lo vamos a financiar. Entonces, en eso tengo que saber, tengo que conocer, tengo que haber hecho el trabajo práctico. En todos tiene que ver eso. De todos modos, digamos, ya nos vamos a juntar para verlo, para que podamos sacarnos todas las dudas, ¿no? A ver, ok. Rodrigo. Mi otra pregunta, no es pregunta. Quería saber si puedo ponerme asistencia ahora porque tengo una clase consulta porque tengo un parcial mañana Señor. y no voy a poder estar toda la clase. Bueno, por eso vos tenés que, Rodrigo, vos yo digo, lo de las clases no nos obligo, pero es importante, te digo el caso tuyo, ¿no? Lo entregaste a las 17:48 y Claro, no, tenés, sí, no tengo duda de la nota, la solamente. pregunta 3 la tenés bien, la 1 y 2 y la 3 son insuficientes, apenas te he puesto un punto por cada una de ellas, y tenés bien el bonus track, digamos. No hiciste la pregunta número 4. ¿Entiendes? Podés ir nomás, anda, hijo. Bueno, perdón, ya entraron todos, más o menos todos entraron. Comparto la pantalla porque no sé quién me había preguntado, no sé si Rodrigo era el que me había preguntado, u otro, u otra. Yo, profe. ¿Quién, querido? Gastón. Gastón. Bueno, Gastón, mira, yo digo para que no nos adelantemos, Gastón, mira, en el punto B, porque nosotros ya lo vamos a ver en el teórico, yo le voy a dedicar casi una clase a este tema. Los impuestos no son todos iguales. Los impuestos no gravan, no presionan a todos del mismo modo. Hay impuestos que son directos, como dice acá, y entonces, por lo tanto, se grava al titular de esa ganancia, de esa renta, de esa utilidad, de ese salario. Tiene nombre y apellido, por eso se llama directo. Y los indirectos son impuestos que generalmente presionan al consumidor y presionan al mismo modo. Por ejemplo, un ejemplo de impuesto indirecto, primero, un ejemplo de impuesto a las ganancias. Si vos no tenés ganancias, no pagás. Inclusive, bueno, ahora el gobierno corrió el mínimo de ganancias y bueno, mucha gente dejó de pagar. Que tenía salario, gente que tenía 100.000 pesos de salario ya pagaba ganancias. Entonces eso se corrió. Directos tiene nombre y apellido. Indirectos presiona al consumidor, se va trasladando y lo termina pagando el consumidor. Por ejemplo, el IVA. Entonces el IVA es un impuesto indirecto. Y aparte es un impuesto más injusto porque presiona a todos por igual. Todos pagamos 21% de IVA o 10,5%, depende de qué se trate. Y no tiene en cuenta nuestra capacidad contributiva, por eso se llaman directos e indirectos. Ya lo vamos a ver eso, vos no te preocupes, yo creo que vayan resolviendo los puntos anteriores. ¿Eh? Bien, profe. Perfecto, gracias. No, por favor. Me quería hoy referir a otro tema, por eso vamos a ir a nuestro material, para compartir, para que avancemos. Bueno, el presupuesto ya lo estuvimos viendo la clase pasada. En general les he dejado un teórico ahí en Telegram para que ustedes lo pueden ver con respecto a eso. Y fuentes y asignaciones, es decir, cuánto se asigna. Ahí es lindo ver el presupuesto porque ahí decimos, por ejemplo, a ver, Argentina va
a lanzar otro satélite, hay un plan de desarrollo en algún lugar, hay una inversión importante en algún área donde Argentina va a desarrollar alguna tecnología. Entonces es interesante verlo porque ahí se saben las políticas públicas hacia dónde van, ¿no? Por ejemplo, es interesante ver porque en un presupuesto, digamos, por supuesto que hay anomalías. Si yo, el presupuesto, por ejemplo, que se aprobó en el último año de Macri, que se aprobó en septiembre, octubre, noviembre de ese año, imagínense ustedes, ese presupuesto debió servir para enfrentar la pandemia en 2020, cuando no había ni un peso destinado para la pandemia, ¿no? La pandemia apareció, en febrero había datos, en marzo empezamos a cerrar los aeropuertos y dejamos de ir a clase y después tuvimos una cerrazón muy importante, eso tuvo un impacto económico muy fuerte. Y aparte, la necesidad de que el Estado generara partidas para enfrentarlo. Imagínense ustedes 10 millones de personas cobrando un IFE, o 2 millones de trabajadores cobrando el ATP de auxilio a las empresas. De esos recursos tienen que salir de algún lado. Entonces, por eso es interesante ver cómo se llevaron adelante. En ese caso, la pandemia obligó a cambiar los destinos de los presupuestos para enfrentar otras cosas, para enfrentar dramas propios de la pandemia, ¿no? Así que bueno, eso en el presupuesto después podemos volver porque a ustedes les va a generar algunas dudas, entonces lo podemos ver, digamos, bueno, a ver cómo se hace cosas que hacen otras. Es interesante verlo porque de la realidad se desprenden muchas acciones prácticas. Por ejemplo, decir, bueno, a ver, hace unos años se discutió sobre retenciones móviles, esto es decir, derechos de exportación, de commodities, donde el Estado imponía una retención y eso no participaba con las provincias. Entonces, bueno, en el debate ese se generó la posibilidad de que las provincias también participaran de la retención, porque bueno, en este caso supóngase Córdoba, una gran productora de granos, y el Estado Nacional capturaba derechos derechos de exportación, y después, bueno, eso se reguló y se reparte una parte con las provincias. Es muy interesante verlo porque, bueno, hoy es más, si alguien tiene especial interés en eso, es un debate muy interesante sobre qué es lo que está haciendo el gobierno nacional con respecto a eso, ¿no? Hay algunos debates interesantes. Fíjense ustedes, si le echan una miradita a los diarios, van a notarse que hubo una rebelión con respecto al monotributo. La AFIP mandó cartas para cobrar, digamos, no había actualizado el monotributo, y entonces lo actualiza y empezó a cobrarlos con respecto a los últimos meses, porque lo actualizó a principio de año. Entonces eran monotributistas que habían facturado teniendo una categoría, ahora tenían otra. Entonces eso generó un rechazo muy importante y el gobierno lo dejó de lado. Y la ley de monotributo dijo, bueno, vamos a continuar con la anterior, desde el mes que viene va a haber una nueva ley, porque digamos por la inflación hay que aumentar los mínimos para que cada quien se encuadre. Si yo facturo 100.000 pesos, si yo facturo 20.000 pesos, si yo facturo 200.000 pesos, entonces son grados de monotributo y por lo tanto tienen imposiciones diferentes. Entonces, desde el mes que viene se va a actualizar, se actualiza, se van a encuadrar todos ahí, inclusive van a poder facturar más y no se va a cobrar retroactivamente, que ese fue el gran problema. Como ven, la vida real nos está tirando ejemplos muy interesantes para ver si es que tenemos ganas de hacer ejercicios de reflexión. Siempre estoy abierto si hay preguntas, ¿eh? No me gusta que estén tan silentes ahí porque no... Sí, profe, una consulta. Dale, viste que cuando preguntas... Y es legal eso lo que hizo el Estado ahora de decirle a un empresario, por ejemplo, que debe plata, porque no le cobró hace 5 meses el monotributo que tenía que cobrarle. ¿Es legal, digamos, eso? Es absolutamente. Lo que pasa es que, a ver, en un país donde hay inflación,
eso hay que actualizarlo. Entonces yo, por ejemplo, digo, uy, mirá, yo hace 10 años facturaba 8.000 pesos, y ahora facturo 80.000 pesos. ¿Por qué? ¿Qué hago yo? Y yo arreglo techos, hago plomería, lo que fuera. Eso es un monotributista. O sea, el Estado genera un encuadre para personas en la actividad económica y por lo tanto se las coloca en ese sitio. Imagínense usted, yo suponte como periodista, yo soy docente, soy empleado de la universidad, qué sé yo, pero como periodista trabajo, bueno, soy empleado de una empresa privada, pero puedo hacer trabajos para terceros y por lo tanto, en ese caso que tengo que tener un facturero y estar encuadrado como monotributista. Y entonces yo, de acuerdo al volumen de facturación que tenga, hay pymes, que están ahí, inclusive pymes importantes, que están registrados ahí. Digamos, el Estado lo que propone es que si uno tiene una facturación alta, ya pase a ser responsable de inscripto, se inscriba. Claro, sí, o sea, Tiene otros beneficios. En este caso, el gobierno no lo actualizó. Cuando se actualizan ahora los mínimos, por lo tanto, alguien debe pagar, digamos, hacia atrás, entonces hubo mucha reacción. Legal es legal, lo que pasa es que aparecía como una cosa en este marco de crisis, donde el Estado reclamaba impuestos, que a lo mejor yo cuando facturé en febrero, marzo, iba facturando con precio de febrero, marzo. Entonces, normal que el Estado me cobre impuestos teniendo en cuenta esos valores. Lo que pasa es que en este marco de tanta reducción de ingresos, generó un rechazo muy importante, entonces el Estado dice, bueno, nos vamos a cambiar desde ahora en adelante, los mínimos, los amplió a los mínimos, y se va a pagar de acuerdo a la facturación que tengan ahora. No sé si eso te responde la pregunta, pero es un ejemplo interesante para ver y para leer y para hacer ejercicio con nuestra teoría. bien, bien, profeta. Fíjense acá, cuando van al material, yo les he puesto gasto público y yo les he hecho una referencia en el sentido de que en general en las teorías neoliberales o liberales aparece gasto público, porque la idea de gasto es una idea de disvalor. Cuando gasta, es una idea de disvalor. En los textos donde se tiene una mirada más abarcativa, se habla de gasto, se habla de inversión pública. O sea, yo si tengo hospitales públicos y hago campañas de prevención para que la gente no se enferme, y yo quiero que la gente no se enferme porque eso implica una pérdida importante. Entonces yo si prevengo, es una inversión, prevengo para que no me ocurra tal y determinadas cosas, hago campañas que tengan que ver con embarazo, que tengan con planificación familiar, campañas de vacunación, todo es prevención. Si yo vacuno, nosotros dejamos de vacunar hace 4 o 5 años y volvimos a tener sarampión, que hacía años que no teníamos. Y cuando tenés sarampión, tenés un impacto, porque utilizás el aparato estatal para curarte, la gente no, los chicos no van a la escuela, es daño por todos lados, por eso es importante. Ahora, ¿es un gasto o es una inversión? Este es el debate en torno a esto. Generalmente se habla de gasto público, pero nosotros tenemos una mirada que contempla esto como inversión, ¿no? No solamente invertir porque vamos a hacer un puente para que la gente pase, o vamos a hacer un tendido de 1.000 kilómetros de cable para que llegue la energía eléctrica a un determinado lugar, o llegue el gas a un determinado lugar. Digamos. El Estado tiene áreas, por eso un poco acá los desmenuzamos. Entonces yo también les voy a hacer un ejercicio para tirarle ítems y digo, ¿dónde pongo todo esto? O sea, el Estado tiene esta planificación de gastos según el presupuesto. Tiene erogaciones corrientes, como en todas las cuentas, que están doblemente articuladas. Unas son las que se dan con recurrencia, son las erogaciones corrientes, y otras, las de capital. Si yo voy a generar un crédito del Banco Nación para compra de agromáquina, va a haber una inversión financiera por parte del Estado. ¿Para que atender a quién? Y a productores que quieran financiarse para comprar herramientas, para comprar camiones, para comprar lo que fuera. Ahora, las erogaciones corrientes mantienen la estructura que se da regularmente, son los gastos operativos, sueldos y salarios y compra de bienes y servicios. Entonces, si van a ver los docentes del UTN, los no docentes del UTN, son salarios que tenemos con regularidades, entonces eso parecen como erogaciones corrientes, intereses que pagamos con regularidades por créditos que hemos, gastos financieros. Y transferencia, por ejemplo, dice, bueno, fíjate vos, se va a pagar ahora
la última cuota de la asignación universal por hijo, que generalmente se la pagaba en diciembre, si los chicos se ponían todas las vacunas y iban a la escuela y habían pasado de grado, se les pagaba un 20% que se retenía. No, en cambio ahora se los va a pagar ahora en junio, porque la crisis es tan grande y probablemente a fin de año haya un bono para que la gente pueda capear el temporal. ¿Se están dando cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Se entiende? ¡Hey! Sí, sí, se escucha, se entiende ya. Y después tenemos las derogaciones de capitales e inversión, esto que decía yo, por ejemplo, recién. Entonces, Argentina va a lanzar un satélite para estudio del clima, que va a servir para el agro, para todo. Bueno, evidentemente va a haber una inversión física, una inversión en determinadas transferencias de capital para asistir a ciertos y determinados sectores, etc. Como ven, tenemos dos cuentas. Una son las derogaciones corrientes, las otras las derogaciones de capital. Por supuesto que nosotros, por ejemplo, fíjense hoy, Argentina tiene un endeudamiento muy importante, entonces fíjense, la erogación de capital referido a créditos, Argentina va a tener de acá a fin de año vencimientos por 3.500 millones de dólares. El gobierno, ¿qué es lo que hace? Como son vencimientos acordados por el gobierno anterior, que son vencimientos muy altos, inclusive el año que viene serían de 11.000 o 12.000 millones de dólares, es imposible pagarlo, entonces el gobierno lo que está haciendo es tratando de generar una quita y tratando de hacer más largos los planes, los plazos de pago, cosa que en vez de que venzan 3.500 este año, venzan 1.500 el año que viene, y después 1.500 el otro año, y después... Para que venzan en cuota, digamos. Y claro, porque si no una economía como la nuestra no puede salir, digamos. Calculen que el gobierno de Macri, el endeudamiento pidió 54.000 millones y llegaron casi 50.000 millones. 50.000 millones el vencimiento que tiene. En este primer año tenía un vencimiento de 5 o 6.000 millones, pero tiene vencimiento de 12.000 millones por año. Es un crédito a pagar entre 4 años. Es imposible de pago. O sea, Argentina, si no atienden el reclamo argentino, Argentina iría a default, no podría pagarlo. ¿Se dan cuenta? O sea, no podrías ahorrar esa cantidad de dinero para atender solamente este ítem en medio de una pandemia encima. Profe. Por eso es interesante leer los diarios y ver. Sí, lo escucho, Diego, querido. Señor, ahí está bueno lo que usted dijo, es interesante un poco, viendo un poco, también fui encarando el trabajo y me asombró la parte esta del dinero, del presupuesto, de cómo se venía destinando a la parte de educación, ciencia, sobre todo en el gobierno de Macri, que tuvo una disminución pero abismal, digamos, hacia la inversión de la educación y la ciencia, sobre todo. En general, y ahora, mira, sí. O sea, son modelos que buscan, a ver, cuando yo no investigo en un país, compro conocimiento de afuera. O sea, esta es la idea. Nosotros, a ver, si nosotros, por ejemplo, Argentina es un gran productor de aplicaciones de biotecnológicas, por eso genera una ley del conocimiento, en donde están atenuados los impuestos para todas las exportaciones que haya de intangible que tenga que ver con conocimiento. Ahora, si yo no desarrollo la ciencia, lo que estoy haciendo es decir, voy a comprar importado. Compro y pago royalties a empresas importadas. Si yo no investigo, a ver, las vacunas valen 14, 15, 20 dólares cada vacuna. Imagínense ustedes si yo tengo que vacunar a 40 millones de personas todos los años. Si yo no tengo una estrategia de inversión para ahorrarme esa cantidad de dinero, imagínense ustedes 40 millones por 20 dólares. Yo tengo que gastar. Y si yo redirecciono eso en inversión, yo puedo tener 2 o 3 laboratorios locales que me asistan, digamos, con respecto a eso, y pagar a precios locales, que probablemente una vacuna, en vez de salirme 20 dólares o 30 dólares, me salga 6. ¿Se entiende? O sea, esta es la idea. Nada más que la idea, digamos, más bien de Macri, una idea muy neoliberal, en el sentido de decir, mira, hay países que están investigando y están en la punta del mundo, nosotros en realidad nos es más barato comprar hecho afuera, pensado afuera, y por supuesto hay una desmotivación a la, a la investigación local, ¿no? Y Es hay interesante. incluso,
Pero ahí esa política, pero desmotiva y no es una política de defensa hacia lo que es las importaciones, de poner barreras, porque teniendo esa política, ¿cómo estimula vos o sea, si todo lo compras de afuera? En el caso de la vacuna, que ahora nos pasó a nosotros y lo estamos padeciendo, al ser un país pobre, estamos en la cola al final de la cola para recibir vacunas. Está bien, ahora estamos recibiendo teóricamente poder hacer las vacunas nosotros mismos, pero eso estamos hablando ya a fin de año posiblemente. Entonces, si lo vemos hacia atrás, estamos nosotros un año retrasados con el resto del mundo. El mundo cuando en enero ya estaba Diego, cubierto. son políticas. Por eso cuando leíamos David Ricardo no lo leíamos para pasar el tiempo, para hacer un ejercicio. En realidad es una teoría que se aplica aún en nuestros días. Entonces, ¿qué hubiera dicho el gobierno de Macri? Dice, bueno, si yo no soy bueno haciendo sombreros, pero soy bueno haciendo zapatos, yo hago zapatos. ¿Yo qué es lo que hago bueno? Yo hago alimentos. Entonces yo me dedico a hacer alimentos. Lo que pasa es que un país no puede desarrollarse solamente produciendo materias primas. Este es el gran Materia tema. prima, come. ¿Se entiende? O sea, este es el tema. Exactamente. Entonces, por eso vos decís los sectores, a ver, ¿por qué sectores del campo son sectores que abrazan esta idea? Porque son sectores que se benefician con esta idea. En el sentido de decir, mira, somos sectores protegidos, pero no son sectores que generen mano de obra. ¿Qué es la mirada que debe tener un administrador en la economía? No es un problema que sea una solución para 5 millones de personas, para el 10% de la población produciendo materias primas. Yo tengo que resolver cómo la gente tiene empleo y empleos de calidad, no empleos miserables para ganar 30.000 pesos por mes. Yo tengo que conseguir, y para conseguir empleo tengo que hacer cosas cada vez más de punta. Este es el tema. No es lo mismo entrar en un concurso por un... Y por una eso se posición. ve cuando en los sectores de producción, que se vio que el sector primario, el sector secundario, el terciario era el que más aportaba, digamos, donde más se veía en la balanza, digamos. Claro. Por eso cuando va el ministro de Economía y yo tengo una pyme y tengo 10 empleados, digamos, cuando vos vas a un productor agropecuario que cada 500 hectáreas tiene un empleado. Entonces imagínense ustedes, digamos, a lo mejor alguien produce, tiene escala, tiene competitividad, pero no me resuelve el problema de empleo. Es más, la tecnología aplicada al agro ha hecho que se desalojen muchísimos sectores de la ruralidad que están viviendo en el cordón de la provincia de Buenos Aires. Entonces tengo un problema para resolver. ¿Cómo resuelvo esto de que todos los días se sumen 100.000 personas que van a vivir en la provincia de Buenos Aires? ¿De dónde vienen? Vienen de distintos lugares del país donde la tecnología los ha desalojado, porque no hay empleo en ese lugar. Es interesante para verlo, porque a partir de eso nosotros nos tenemos que poner, decir, bueno, somos tecnológicos aparte, y decimos somos de ingeniería industrial. Si nosotros no se promueve la industria, nosotros no tenemos nada que hacer. O sea, yo, digamos, si la industria no se desarrolla en Argentina, yo les diría que ustedes vayan viendo en qué país se pueden ir a vivir, que eso es tristísimo. Acá lo que hay que promover es que haya desarrollo industrial. Inclusive puede haber industria en todas las áreas de servicio, turismo, de lo que se trate. Ustedes tienen un objeto dúctil, amplio. Bueno, esto es para que ustedes vean, nos vamos a dejar acá. La clase que viene vamos a hablar de esta contraparte, que son de los recursos públicos, que es la parte que me interesa mucho a mí. Le vamos a dedicar toda la clase a esto, para que veamos de dónde salen los impuestos que hablamos hoy cuando me preguntaba ese compañero hoy. Estos recursos públicos, ¿dónde salen? Bueno, hay corrientes y hay de capital. Hay tributarios, no hay tributarios, hay tasas, no hay que confundir. Ahí hay que hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios para que ustedes puedan reconocer la diferencia que hay entre una tasa, una tarifa y un impuesto, y entre los impuestos directos, los indirectos, qué es lo que es una estructura regresiva, qué es lo que es una estructura progresiva, cómo es en otros países. Vamos a hacer ejercicio con respecto a eso. Profe, ¿vamos a hacer ejercicios de reconocimiento o vamos a hacer ejercicios cálculos o algo de eso? Yo les he planteado ahí, fíjense en el práctico, porque ahí hay algunos ejercicios para hacer con respecto a eso, en el sentido de que ustedes, cuando digan, bueno, Argentina, los recursos que sacó en el año 2019, supongamos que fue el último año más o menos normal,
provinieron de esta parte de este impuesto, esto de este impuesto, esto de este impuesto. Entonces yo ahí les puedo decir, bueno, a ver, pónganse ustedes en ser ministro, y yo quiero que ustedes mejoren la progresividad de esta estructura. ¿Y qué quiere decir, profe? Bueno, ya lo vamos a ver para que ustedes puedan intervenir. Entonces decir, bueno, yo tengo que ir bajando el IVA, porque es un impuesto muy regresivo, presiona sin tener en cuenta la capacidad contributiva, un impuesto del 21% de todas las compras, ventas registradas. Ir a poner impuestos que vayan mucho más dirigidos, por ejemplo, a las grandes herencias, a quien recibe una herencia de $1 millón, traducido en pesos, de 50 millones de pesos, supongamos, en adelante, hay que pagar un impuesto, como en Estados Unidos. Entonces yo ahí puedo decir, bueno, bajo un punto el IVA para que esto sea soportado por los que tienen recursos. Entonces, a partir de eso, digamos, por supuesto, si alguien hereda una casa, 2 o 3 casas, eso no debería tener impuestos, pero si alguien hereda, porque es uno de los grandes dramas en el mundo, lo último que les digo, es el crecimiento y la concentración en función de la herencia. Uno de los casos más extremos es del L'Oréal de París, la empresa de cosméticos, ¿no? Entonces uno ve cómo el simple hecho de la pertenencia hace que se vayan acrecentando patrimonios que crecen a un ritmo mucho más veloz que la propia economía, en este caso la economía francesa. El patrimonio de los dueños de L'Oréal de París que es el doble de lo que crece la economía francesa. Entonces, digamos, si uno puede avisorar lo que va a ocurrir en 10 años, 20 años, nosotros vamos a tener un verdadero problema porque la concentración de la riqueza ha aumentado y eso no es bueno. Bueno, ¿hay preguntas? No, profe. No, profe. ¿Hay dudas? Por el momento no. Aquí hay unas preguntas. Profe, me tengo que retirar. Bueno, Agustina, nos vemos. Y profe, yo también me retiro, tengo una clase de consulta. Bueno, che, nos vemos. Estén atentos porque voy armando una nueva edición de nuestro newsletter. Les voy a ir subiendo materiales hechos por los estudiantes el año pasado que tengan que ver con los temas que estamos viendo ahora. Y les voy a acercar 2 o 3 tips más de nuestro grupo de Telegram. Así que, bueno, que anden bien, che. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Buen fin Profe, de- muchas gracias. Chao, profe, nos vemos. Cuídense Profe, mucho. quería hacerle una consulta. Sí, estoy acá para eso. Gustavo, dale. Sí, es sobre mi trabajo práctico ¿Podés número poner 1. la cámara, Gustavo? Bueno, Porque de paso voy viendo el rostro. Gustavo Tacolaza, decime, pichón. ¿Qué pasó? es sobre mi... quería saber si me corrigió el primer trabajo práctico. No está corregido. Ya te prometo corregirlo este fin de semana. Y te voy a cargar la nota. Bueno. ¿Ah? Bueno, y sobre el trabajo número 2. Sí, señor. ¿Cuándo se entregaría, digamos? Siempre te digo esto, Gustavo. En unidades pares hay que entregar trabajos. Cuando hicimos la unidad 1 y 2, cuando termina la unidad 2, entre trabajo 1. La unidad 3 y la unidad 4, cuando termina la unidad 4, se entrega el trabajo práctico número 2. Cuando se termina la unidad 6, el trabajo práctico número 3. La unidad 8, el trabajo práctico número 4. ¿Se entiende? Bien. Vos tenés que tener una fecha, antes que nos vayamos de vacaciones, me tenés que entregar el trabajo práctico número 2. Bueno. ¿Está, Gustavo? Sí, eso Si quería vos saber. venís a clase, Gustavo, nosotros lo vamos haciendo en clase el trabajo práctico. Te voy tirando tips para que vos vayas avanzando. Bien, bueno. ¿Te das cuenta? Sí, y no sí. bajes los brazos porque todas las notas las podés recuperar. Vení a clase, preguntá, hacé como haces ahora, quédate para charlar, para hablar de tu situación. Bueno, que andes Buenísimo, bien. entonces. Dale, Profe, gracias. yo estoy con el Diego. mismo caso. El TP1 no vi la nota subida ahí en Sí, en no V. te lo habré visto todavía. Ya lo voy a ver porque me faltan 20 trabajos prácticos por lo menos. Ah, bien. No, era eso, nomás que pensé que vi la nota del parcial. Este fin de semana te lo cargo. Bueno, perfecto, profe, le agradezco. Que descanse. Buen fin de. Que andes bien, cuídense mucho, che. ¿Quién Gracias, más? profe. ¿Alguna otra duda? ¿Me escucha, profe? Sí, Francisco, ¿podés poner la cámara?
No me anda la No, cámara. no hay problema. Dale. Te quería Te estoy consultar viendo porque ahí en yo Mar el del examen- Plata. Te estoy viendo en la foto en Mar del Plata, me parece. Y hay que... El Hotel pero casi me Provincia. pasa. ¿Ah? Le quería consultar porque yo el examen lo entregué al mismo mail que usted entregó la consigna y no me apareció al final en la autogestión la nota. ¿No tenés la nota? No me tenés aparece en la nota del autogestión. parcial? ¿Cómo? Francisco, ¿no tenés nota del parcial? Claro, no me aparece en autogestión. Ah, bueno, ya te lo busco. Te lo busco y Dale. te digo. Te subo este fin de semana la nota. Dale, buenísimo. Bueno, chao, Fran. Dale, nada, profe. ¿Alguna otra duda? ¿O nos vemos? Ezequiel, ¿tenés ganas de preguntar algo? ¿Tenés duda? ¿Nada? No, profe, por ahora no. Bueno, nos vemos. Muy Cuídense mucho. interesante. Nos vemos. Eviten la caravana, eviten juntarse con gente, que el bicho está en bicho desgraciado. Profe, Bueno, nos vemos. Chao. Sí. estoy leyendo, no sé si lo conoce, el Atlas de las Desigualdades. El Atlas de no, Desigualdades. No la conozco, pero conozco mucho de desigualdad. Decime. No, Sí. No, era para ¿De quién comentarlo es? porque... ¿De Capital? ¿De qué editorial es? Le Monde, diplomático. Ah, el Demo Diplomática es de Capital, sí, es de... Sí, sí. Está Son muy bueno, buenos. por eso. Yo tengo 4 o 5 de esos. Genial. No, era para comentar porque me interesó mucho. Muy bueno, y me gustaría que lo veas si querés compartir con nosotros alguno de los temas que te han llamado la atención, buenísimo. Dale, en alguna de Y estas pues, clases, si entonces. sos promocional, buscate un tema de ahí para trabajar sobre el tema de desigualdad a fin de año. Bueno, perfecto.